Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en un nuevo podcast de la APER y esta vez estamos cambiando un poco de vereda en el sentido de que no solamente vamos a ver el punto de vista de generación, sino vamos a ver y hablar con la gente que vinieron a apostar en el país, que vinieron seducidos por nuestra energía limpia, barata, las oportunidades de negocios que son las electrointensivas. Y me gustaría recibir a nuestros invitados, a Juanjo Benítez Rigman y a Bruno Bacotti. También nos acompaña aquí nuestro querido amigo de siempre, Nicolás Josay. Juanjo, te dejo la palabra primero para que te presentes y vamos a iniciar este podcast un poco del otro lado, que nos gustaría ver cuáles son las oportunidades en Paraguay que ven las industrias, ustedes que apostaron al Paraguay. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, Yo represento a una cámara que es la CAPAMAT, que es la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales, que es una cámara que creamos hace más o menos 2 años. Bruno también es parte de nuestro equipo. Y bueno, y además también soy minero de activos digitales, básicamente de Bitcoin, ¿verdad? Que estamos involucrados en esto yo desde 2013 más o menos, pero de manera comercial en 2017. Y fuimos la primera camada de mineros que vinieron, digamos, a invertir a Paraguay locales. También tuvimos muchos extranjeros en esa época que vinieron. Pero bueno, hay toda una camada nueva que comenzó allá en 2019, 20 más o menos, después de la pandemia inclusive ya. Eh, y bueno, nos agrupamos entre varios de ellos buscando un poco un grupo que podamos pelear por nuestros intereses también empresariales y también con mucho énfasis en colaborar con el conocimiento en la creación de reglamentaciones, leyes. Estuvimos detrás de un proyecto de ley en 2022 y bueno, y ahora con ganas un poco también de colaborar y de ayudar un poco a que todo se estructure de una mejor manera. Bruno. Muchas gracias, Víctor. Yo soy Bruno Bacotti, soy de la Cámara Paraguaya de FinTech, pero también formo parte del equipo de Juanjo. Juan José fue el que invitó en esa primera ola a lo que hoy es Paraguay, ¿verdad? Por eso es también una autoridad en el tema, uno de los primeros que creyó en esto y que apostó y que hace que hoy seamos cuarto lugar en el mundo en fuerza de cómputo de la red Bitcoin, que es muy difícil posicionar Paraguay, Víctor, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Pero sí represento yo la Cámara Paraguaya de FinTech, donde están las empresas que también se dedican a la minería de activos digitales y a otros temas tecnológicos, obviamente. El año pasado estuvimos con la ley de procesamiento de pagos, estuvimos trabajando con la ley de créditos energéticos, que es un tema que nos interesa. Y a nosotros también personalmente, y es muy importante, Juanjo es paraguayo, yo soy paraguayo, hay un montón de empresas extranjeras muy buenas, son muy buenos amigos nuestros, pero los paraguayos somos los que estamos llevando eh, esta, esta bandera de posicionar Un Paraguay. estandarte, justamente. Y no son ideas foráneas que vienen a extraer algo, sino nosotros lo que queremos es el desarrollo de Paraguay. Y eso es lo que tratamos. Juanjo ya tiene 15 años de hablar de esto, él está un poco más cansado y le entiendo perfectamente. Pero nosotros no nos vamos a cansar y no vamos a parar de decir que lo que queremos es el desarrollo de Paraguay. No queremos el desarrollo de los países que vienen a invertir. Queremos el desarrollo de Paraguay, queremos fuente de empleo para paraguayos y queremos que Paraguay tenga mejores condiciones. Nicolás, algo que quieras abrir. Sí, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por estar acá, realmente y por organizar este espacio. Creo que es súper válido y valioso escuchar justamente de otro lado, de consumo, no solamente de generación. Y también en cuanto a lo que son los activos digitales, la data center, la criptominería, creo que hay mucho ruido en torno a eso, hay mucha información que no se tiene, puede haber críticas hechas, pero también hay el valor de esa industria. Entonces, creo que va a ser un buen espacio para justamente aclarar eso y compartir perspectivas, ¿verdad? Entonces, yo muy agradecido con este espacio y bueno, empecemos. A mí me dejó picando algo que dijo Bruno y otro pedacito que dijo también Juanjo. Y sí, desde la PER nosotros venimos hace 15 años anunciando de que hay necesidad del proceso
Y hemos declarado abiertamente que el 2026 tiene que ser el año de la energía, pero de la acción, no más de proyectos y dibujos y PowerPoint y PPS, sino realmente de iniciar eso, porque se acabó nuestro crédito energético. Y hoy en día las empresas, quieras o no, por más que le hayan satanizado a las electrointensivas, y no hablo solamente de cripto, data center, IA, en fin, la mayoría ahí viene con mayor consumo y más automatizado, o sea, consume más. Una casa ahí consume más que un comercio. Sí, cada uno tiene su cargador para la tablet, el Play, cambió, migró la forma de pensar y la forma de actuar. Entonces, yo no vi en Paraguay en estos 45, 50 años de bendición energética una fila de industrias tratando de ingresar al país. Y eso en algún momento dado se lo dije a Enrique Duarte, el presidente de la OIP, si hay alguien que está usando esos días, aprovechemos. Pero no hay más hoy mano de obra, empresa, una que viene, suelda, pinta, ajusta. Ahora es todo automatizado, mayor consumo. Y ustedes vinieron con esta nueva ola, vamos a decir, güey, 2013 me decís, bueno, pues ya no es tan nueva. Pero, y trataron de cristalizar, es más, de formalizar con ese proyecto de ley, según yo recuerdo, fue rechazado, fue vetado, ¿no? Se ganó en diputados y en senadores y después pasó al Ejecutivo, ahí se vetó. Se rechazó el veto de senadores y perdimos el rechazo del veto en diputados. Y ahí quedó. ¿Y cómo fue todo este proceso? Ustedes que están ahí de primer, ¿cómo va? ¿A dónde va? Porque son empresas que vinieron y apostaron. Paraguayos, como dice Bruno, que les trajeron la inversión privada extranjera, pues hay financiamiento de afuera y con parte paraguaya, que quieren quedarse, no quieren, no, ellos no vienen a Sí, enriquecer al extranjero, vienen a formalizar otras unidades de negocios que creo yo en su momento, inclusive en el MIC, vinieron a manifestarse de propios motus propios. sí. Ahí hay algo súper interesante y sin hablar, sin venir a llorar las miserias del inversionista, ¿verdad? Sea paraguayo o extranjero, que se generó en Paraguay, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que hablaba Juan José, la segunda ola de minería, yo porque no tengo los datos anteriores no voy a hablar de eso, él lo puede decir, pero de 2021 hasta hoy, Víctor, se inyectaron en la economía paraguaya más de 2.000 millones de dólares por un solo rubro. Estamos hablando 2.000 millones de dólares, 5 o 6 empresas, son más, pero 5 o 6 empresas tienen el 95% de esa inyección en el sistema, ¿verdad? Y voy con esto que dice la gente de la UIP, ¿verdad? Que la gente de la UIP elige cuándo ser sincera con la gente, ¿verdad? Elige cuándo ser sincera y no hace falta que editen, ¿verdad? Porque no hay otro rubro en Paraguay que los últimos 5, incluso 10 años. Saquemos el banco, por favor, los bancos usan el dinero, ¿verdad? Pero otro rubro que haya inyectado 2.000 millones de guaraníes en Paraguay, Dólares. generamos, De dólares. perdón, digo bien, de dólares en Paraguay, que haya generado, sí, electrointensivo está todo automatizado, poco, pero hablamos de 1.600 empleos directos. Y hay toda una cadena de proveedores, porque la OIP nos surte a nosotros los transformadores, nos surte el sistema eléctrico, nos hace nuestras construcciones, la SECOEL nos hace nuestras construcciones, no es que vienen en un barco del país que vengan y se baja la gente, construye, hace todo y es una isla, eso no. Hay paraguayos trabajando ahí, hay empresas paraguayas prestándole servicios, ¿verdad? Y como decíamos antes de entrar al aire, todos miran al costado cuando ven esa riqueza, porque eso es riqueza, 2.000 millones de guaraníes para un país en vía de dólares, digo bien, para un país en vía de desarrollo como el nuestro, es mucho. Y así como vos decís también, otro punto de no sinceramiento, muchas veces esa fila de industrias que están viniendo y nunca vienen, ¿verdad? Esta película Esperando la carroza, ¿verdad? O sea, estamos esperando una promesa que nunca se cumple y Paraguay puede ser una promesa que se cumpla si nos ponemos la pila y si hablamos, ¿verdad? Y no quiero hablar de otro rubro electrointensivo que desde 2018 está diciendo capturamos la inversión y todavía no puso un ladrillo. Nosotros, después de eso, en 2021 llegamos y ya pusimos 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Y el otro sigue diciendo, ayer salió en las noticias, sí, van a cambiar su lugar después de 9 años de estar hablando de no sé qué cosa, y ahora van a hacer en otro lugar, ¿verdad? O sea, acá en Paraguay tenemos que ser pragmáticos, premiar a la gente que hace. Y no a la gente que, como vos decía, que presenta PowerPoint lindo. Ellos no se hacen un PowerPoint, nosotros sabemos trabajar nomás. Me encanta. Juanjo, te quiero tirar un penal. ¿Qué nos falta? Porque al principio fue difícil con Nande. Yo recuerdo, ¿verdad?
Después se dieron cuenta que esta es una oportunidad única de aprovechar algo que estaba ahí, porque todo el mundo llevaba megavatios a mano de obra. Y no funciona más el mundo así. Y vieron la oportunidad de recaudar, o sea, de hacer efectivo algo que estaba latente. Yo escuché a algunos pseudo especialistas en el área energética diciendo, no, vamos a vender nuestra riqueza. Pero no estábamos ni vendiendo. Y hoy el propio presidente de la ANDE, le envío mi saludo a Félix, que al final vieron con su equipo que es una oportunidad única, tienen su deadline, ¿cierto? Están haciendo algo que les conviene a ellos, porque no podemos guardar comida porque mañana va a tener hambre. Y ellos mismos admitieron, es la tarifa más exigente, la única técnica. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta como país? Aparte de las nuevas fuentes de generación, porque tenemos que comenzar en eso, que es lo que nos lleva a nosotros a la pena impulsar. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a la industria paraguaya en este sentido? Yo quiero ponerlo más en contexto, ¿verdad? En los años, ¿verdad? De que el precio de la energía era bastante económica, por eso también hubo, digamos, la primera camada de inversores que vinieron a Paraguay, mismos los paraguayos mismos, los locales, más gente que vino también, vino gente de Uruguay, vino gente de Argentina, vinieron personas de Europa, o sea, que vinieron a invertir primero. Para poner en contexto a la audiencia, a lo que nos están escuchando, realmente es verdad que aumentó de $37 más o menos el megavatio que estaba. Y eso hablo de una línea, digamos, era la línea pública, imagínense, $37 nada más. Eso se fue a $51 en línea exclusiva. Eso ya fue en un periodo anterior, de un gobierno anterior, a través de un decreto que presentó el presidente Aldo Benítez, ¿verdad? Y luego nosotros no hacen mucho, están por hacer 2 años de que tuvimos otra vez un aumento enorme de 16%. Y ahí nos fuimos nuevamente. La única tarifa que sufrió aumento. Bueno, En ese como momento. decías vos, hay que agradecer un poco también a la ANDE que también ellos crearon un nuevo pliego tarifario, la tarifa técnica. Ahí todo al final terminamos entendiendo cómo funcionan realmente las cosas. Que existe una tarifa residencial subsidiada, que es la tarifa un poco política, y que entendimos de que la técnica es la única que nosotros estamos utilizando y que somos los que estamos pagando lo que hay que pagar, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, hay que entender un poco también de que esta subida de tarifas hizo de que muchos de los contratos que existían en la ANDE, que eran más de 70, se redujeron a 41. Hoy hay 41 contratos nada más. Si bien es cierto de que vinieron competidores, jugadores más grandes, y que contribuyen muchísimo con lo que es, digamos, la recaudación que tiene la ANDE por la generación y venta de esta energía. Pero los más pequeños, como decía un poco también Bruno, se vieron perjudicados, ¿verdad? Se fueron. Los más pequeños son los locales realmente. Claro. O sea, al inversor paraguayo que realmente que puso su primer megavatio, el segundo, el tercero, el que tenía un poco de dinero y el que volvió otra vez, digamos, a tomar préstamos, el que confió en un contrato, el que dijo, bueno, tengo 5 años hasta finales del 2027 para poder un poco hacer mi inversión, el recupero de esta inversión lo voy a lograr en 2, 3 años, bueno, me queda el último, el penúltimo y el último, me quedan como para poder generar ingresos. Bueno, esa gente se vio afectada. La ANDE terminó teniendo contratos caídos, ¿verdad? Y entonces eso obviamente hace que el inversor también un poco dude también de venir. Ahora, ¿quiénes quedaron? Quedaron los más grandes, quedaron los que hicieron también ya la inversión mucho más pesada. O sea, hacer una subestación, ustedes saben que es súper costoso, ¿verdad? Yo me imagino, los números que nosotros manejamos son más o menos entre 20 y 25 millones de dólares por cada 100 megavatios, y podría ser más. Y estoy hablando solamente de la subestación, ¿verdad? No estoy hablando de que hay que comprar los contenedores, que son $150.000 más o menos por cada megavatio. No estoy hablando de los 300 equipos que se necesitan para poder, 200 equipos hoy, los hidro, ¿verdad? Para llenar, por ejemplo, un contenedor. O sea, estamos hablando de inversiones, pero súper multimillonarias que hacen justamente estas personas que vinieron. Y bueno, existen empresas también que son también todos amigos nuestros, colegas nuestros, que como decía al comienzo, invirtieron tanto dinero en que lo clavaron y lo plantaron, digamos, en Paraguay, que es muy difícil decir, bueno, ahora me voy, ¿verdad? Ahora, la facilidad que tienen esas empresas son que cotizan en bolsa, ¿verdad? El dinero es un poco mucho más fluido, o sea, tienen la posibilidad del inversor de poner ese dinero y venir a invertir a Paraguay. Entonces, sí, nosotros, yo creo que no podemos pedir nosotros una baja tarifa.
conste que consideramos que debería haber una baja de tarifa, porque siempre la excusa de la tarifa fue de que teníamos el costo más alto del financiero, que era un préstamo que teníamos para poder terminar la inversión de Claypool. Pero en 2023 se acabó ese préstamo. O sea, pasaron 50 años de pagar esa cuota y ese sobre, digamos, préstamo también que hubo, y todos consideramos que debería ser más económico para que también sigan viniendo más inversores que se dedican a la criptominería. Y como dice Bruno, che, nosotros somos muy prácticos, somos muy rápidos, hacemos un deployment acá instantáneo, casi en 1 o 2 meses uno puede tener todo eso. Time and money. Y las industrias obviamente no vienen. Nosotros celebramos que vengan industrias, celebramos que aparezcan realmente esas industrias que van a dar 100, 200, 400 manos de obra locales que pueden empezar a trabajar, pero no vienen. Cuando vengan, pero eso es algo muy importante lo que vos decías, ¿verdad? O sea, no puedes vos estar juntando la comida esperando a que pase algo. La realidad es, creo que tenemos que consumir los que tenemos la posibilidad de implementar rápido. No es lo mismo tampoco para la inteligencia artificial. O sea, todos sabemos que realmente son grandes data centers con estándares súper altos de calidad, tier Mucho 3, más alto, 4, ¿no? mucho más alto. Te demora muchísimo más tiempo, la inversión es gigante también. Entonces, creemos que la minería de bitcoins puede ser un motor que haga que la economía nuestra se mueva, que se dinamice. Y bueno, perfecto, cuando sea el momento que vengan esas industrias, veremos lentamente de ir apagando lo que tenemos, pero haber aprovechado todos estos años, creo que a la ARNE le representa una cantidad de dólares muy importante. Ahí yo quiero hacer una acotación, ¿verdad? Si me permiten, Sí. porque para mí es muy importante que todos entiendan de qué estamos hablando. Y según los datos, hice una pequeña investigación, ¿verdad? Y después te quiero hacer, porque siempre se habla de Bitcoin, no otra, porque hay varias. Según lo que el informe oficial de la ANDE, la facturación anual de la ANDE en el año 2024 fue 711 millones de dólares. Y en el 2025, con la entrada de las empresas grandes de cripto, fueron 1.143, son 400 millones de dólares más al año. O sea, es una linda platita que le va a entrar a la ANDE. Y obviamente, siendo una tarifa la única que tiene doble horario de punta, tan exigente, a la ANDE le va a parecer atractivo. Ahora, eso hay que hacer sustentable. Se acaba el chorro, se acaba la fuente generadora. Y obviamente, dentro de los contratos que yo tengo entendido terminan el año que viene, el 31 de diciembre del 2027, no hay una proyección de renovación. Yo quiero saber si la ANDE está dispuesta a perder esa cantidad de dinero que van a entrar, porque no veo otras empresas empujando. Yo te cubro esa demanda, yo te cubro ese costo. ¿Qué pasa? Nico, ¿vos querías decir algo? Sí, sí. Bueno, antes que nada, muy buena la puesta en contexto. Y hay dos puntos sobre los cuales quería, uno, pedir que te explayes un poquito más, Bruno, porque creo que es fundamental para la audiencia. Es cuando decimos, por ejemplo, que la economía, en esta industria inyectó 2.000 millones de dólares en la economía. ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Por dónde se inyecta? Porque vos describís, Juan José, se trae capital a Paraguay, se invierte, se compran contenedores, se compran tecnología de afuera y se arma acá los data centers y operan. ¿Cómo ese dinero entra en el país? ¿Cómo se inyecta en la economía? El beneficio. Primero, claro. Y lo segundo es un punto que habíamos mencionado una vez con Víctor hablando de industria justamente. Al que veo muy notable en Paraguay, siempre tenemos esa narrativa de energía limpia y disponible. La realidad que es limpia, sí, renovable, pero es indisponible. Yo lo veo del sector industrial como, por ejemplo, industrias grandes tienen que operar dependiendo de generadores diésel porque la calidad de energía es baja. Y una vez lo habíamos hablado, Víctor, creo que sucede lo mismo en esta industria. Sucede también que la calidad energética es mala, que pueden haber cortes. El apagón de hace un mes y medio repercutió también a la industria criptominera. Entonces, me interesa saber justamente cómo se lidia con eso y cómo se trabaja en conjunto con la ANDE. No sé quién quiere... Sí, con respecto a la inyección de capital, lo interesante, como te decía, en importaciones nomás estamos hablando de 1.200, 1.400 millones de equipos que ingresaron a Paraguay. Eso obviamente paga tributos, eso es un gran ingreso para la ENIT, que también lo ha dicho Oscar Urubé. Después tenés las construcciones, como decía Juan José, sale 25 millones de dólares construir una
una subestación, solamente la subestación. Eso lo hacen empresas paraguayas. Ahí trabajamos con Secoel, trabajamos con las empresas. Los transformadores son hechos en Paraguay. Las dos grandes empresas de transformadores, ambas dijeron, ¿verdad? Los Felipo y los Duarte han dicho que ellos tuvieron que duplicar su personal, o sea, contratar más gente por la demanda de la electrointensiva. Capacitar. Y capacitar, y aparte son empleos de calidad. Ahí nadie cobra sueldo mínimo No. por estar armando un transformador. Por otro lado, vos me puedes decir mejor el número porque yo a veces le pipio cuánto ingresa a la ANDE por mes, que ese es el punto central, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un sistema interconectado nacional que tiene que mejorar para esta demanda que se viene, o para este, vamos a decirle, apagón o escasez del 2030. ¿Y qué le permite la electrointensiva a la ANDE? Tener ese dinero a disposición, ¿verdad? Y eso es 130, 120 millones por mes, perdón, No, 350 millones más o menos entre cuatro. por año. Años, sí. Año, Por mes, 350. por mes. Sí, unos 30 millones de dólares por mes, ¿verdad? O sea, ahí están, Nico, esos 2.000 millones, más los 1.600 puestos de trabajo, más lo que se dinamiza nosotros tenemos 26 proveedores locales de los servicios que consume un data center, ¿verdad? Quiero sumar nomás también el tema de los impuestos que decías vos al comienzo. O sea, por importar los equipos hay que calcular más o menos entre un 17 y 20% del Nacionalización, valor, sí. claro, de importar el equipo y de dinero que entra a la DENIT, a la aduana, ¿verdad? Directamente por esas importaciones. O sea, es un número enorme en la realidad. Ahora, claro, el gobierno tiene que utilizar todo ese dinero, digamos, también para terminar de dinamizar un poco también la economía, hacer que esto se mueva y que funcione, ¿verdad? Continuando. Y ahí, para decir nomás algo interesante que estábamos hablando de la subvención doméstica, ¿verdad? Que me parece muy buena en Paraguay. Hay que subvencionar, y especialmente a las personas, a las familias de los estratos en situación de vulnerabilidad, hay que subvencionar la energía. Pero en Paraguay, así como pasa en otros, tenemos muchos malos vicios. El tema de la movilidad pública, Cetrapan está subvencionada también, ¿verdad? Y eso para el Estado. Pero todas las industrias en Paraguay, menos la electrointensiva, están subvencionadas. Y algunos van a decir, estoy a favor, estoy en contra. Yo no estoy en contra en ningún sentido. Sí estoy en contra en el sentido de por qué elegís un tipo de industria y no otra, ¿verdad? Y ahí vuelvo, perdón, acá voy a tratar de ser lo más resumido posible, a uno de mis grandes gurús del tema energético, porque yo tengo que admitir que yo hice un camino de aprendizaje y sigo haciendo, y por eso de repente digo bestialidades, ¿verdad? Pero expresidente de la ANDE me dice un día, mira, vos sabés que el gran problema de Paraguay es la ignorancia energética. Y a mí me voló la cabeza porque agarré y le interrumpí y le dije, espera, me encanta lo que acabas de decir, pero no sé a qué te referís. Explícame qué es la ignorancia energética. Me dice, vos conocés Tucumán. Y yo justamente conocía Tucumán, ¿verdad? Sí, conozco Tucumán. Ok, en Tucumán el 80% de su economía hace 30 años era el limón. ¿Verdad? Y vos te ibas a la escuela y en segundo grado te enseñaban cómo plantar un arbolito de limón, en cuarto grado cómo hacer jugo de limón, y tu examen para salir, o sea, tu proyecto para salir del bachillerato era cómo hacer una empresa que exporte algún producto derivado del limón. Estaba ahí tratando de aprender, anotando todo, ¿verdad? En su Me casa. dice, en Paraguay, y Tucumán no quiere que todos sean limoneros, no es que vos te vas a Tucumán y todos son limoneros. En Paraguay nuestro limón es la energía, o sea, de dónde viene la riqueza. Y cuando vos no le enseñas a la gente de dónde viene la riqueza, estás generando pobreza para las siguientes generaciones. Y nuestra riqueza es la energía, ¿verdad? Y esa ignorancia energética, que desde ahí me casé con ese término, es lo que nos cuesta como paraguayos no comprender, por ejemplo, la modulación que hacen las empresas criptomineras, que todos ahora quieren que venga la IA, que venga la IA. La IA, si no viene de manera medida y controlada, va a destruir nuestro sistema interconectado nacional. ¿Por qué? Porque la minería, y lo puede decir, y lo ha dicho Félix Sosa muchas veces, y vos lo sabes bien, Víctor, que cuando la red está estresada, porque la red se estresa también, no solamente nosotros, ellos nos mandan un mensajito de texto y dicen, apágame 30 megas, y en 3 clics, en 10 segundos, vos puedes apagar 18.000 máquinas. Y la red se sigue comportando, o sea, se desestresa. La inteligencia artificial te va a decir, porque es mi rubro, es lo que conozco, te va a decir, no, a mí no me puede apagar si yo estoy manejando un Tesla, ¿verdad? O sea, la energía Más exigente. es mucho más exigente, y la inteligencia artificial no se puede modular en un país que hoy desperdicia el 73% de su potencia reservada, que cuando hablo de potencia reservada, 9 de cada 10 paraguayos no van a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Y ese es el problema, de que no lo entendamos, porque yo tampoco sabía, no es que digo, no, qué burros son los otros, yo tampoco sabía que era la potencia reservada, ¿verdad? Que muchas veces, ayer estaba escuchando en la radio que dicen, no, que ¿por qué Hacienda no puede disponer directamente del dinero de Itaipú sin preguntar?
porque la gente ni siquiera entiende qué es Itaipú y qué es una binacional y cómo se maneja a nivel presupuestario, ¿verdad? O sea, son esas pequeñas cosas que se traducen en que nuestra ignorancia energética hace que escuchemos las barbaridades que escuchamos. O que le escuchemos a aquellos que no saben realmente. En más de una vez con Nicolás justamente reclamamos eso. Pensamos que Itaipú es eterno, que Yacyretá está eterno, que no se va a acabar. Y ya llegó. Llegó el deadline, señores. O sea, llegó el momento. No hay un lugar en el sistema solar que se haya pegado el tupé de no invertir en nueva fuente de generación durante 50 años como Paraguay. Y quiero reforzar nomás lo que decía Bruno sobre el tema de la pregunta tuya, Nico. El tema de cómo es el trabajo con la ANDE y sobre los cortes de energía, ¿verdad? Vos recordaste un corte de energía que hubo Sí. hace más o menos 2 meses, Febrero. pero eso no tuvo nada que ver con el consumo. No, por Eso fue un supuesto. problema que hubo, digamos, Claro, claro. Termodependiente, Paraguay es un país termodependiente. A cierto calor, Claro. todo explota, ¿verdad? Pero pero era fue más un caso justamente, particular. claro, pero fue más bien justamente la incidencia que tiene una industria, Sí. dada la exigencia que mencionaba justamente recién Bruno en cuanto a inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. El impacto de eso. Sí, pero yo quería, o sea, reforzar eso solamente porque, ¿qué pasó? Hace 2 años, sí, la verdad que hubo muchísimos cortes, porque la verdad que era un desastre, porque por un tema de administración justamente del consumo, ¿verdad? Pero sí trabajamos en conjunto con la ANDE, nosotros todos tenemos, como dice Bruno, un simple grupo de contacto directo donde automáticamente si la ANDE prevé ya que va a haber algún cambio de temperatura y cosas así, que obviamente va a hacer que las residencias, que las casas, ¿verdad? Que el residencial, que la gente que consume en sus casas empiece a consumir más porque llega a la casa, prende el aire acondicionado y no hay tampoco cultura de eso también, de que a Claro. cuántos grados tiene que estar el aire, cuánto, ¿verdad? O sea, ese tipo de Eficiencia no cosas hay. no hay, ¿verdad? Entonces, bueno, sí hubo un trabajo que se hizo desde hace 2 años. Entonces, básicamente, ahí se aprovecha lo que decía Bruno del tema de estos valles de energía más o menos donde nosotros consumimos y le ayudamos a que justamente la compra de energía que hace la ANDE a Itaipú, por ejemplo, sea eficiente, ¿verdad? Porque vos podés estar consumiendo normalmente 3.500, digamos, megavatios, pero de repente tenés los picos y te vas un poco a 4.000 probablemente. Pero nosotros que somos los mineros, que estamos consumiendo más de 1.000 megavatios, hoy somos los que estamos manteniendo, digamos, ese nivel de consumo y también de ingresos para la ANDE, ¿verdad? Pero a tu pregunta, sí hay un trabajo en conjunto Junto. bastante estable. Ahora, una consulta que creo que eso sí es algo importante destacar. Mencionabas, por ejemplo, la inversión en infraestructura, como una subestación, por ejemplo. Bueno, como dijiste, para el público, probablemente una gran parte no sepa siquiera que es una subestación ni una radial, porque no, nadie se fija realmente en la infraestructura eléctrica. Es, quiero prender la luz en mi casa y el aire que funcione, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa concretamente cuando se instala, por ejemplo, una industria minera en Paraguay? Desarrolla un proyecto, supongamos un data center de... Tomamos un caso bastante grande, de, no sé, 250, 300 megas arriba. ¿Qué infraestructura necesita? Entonces, ¿cómo se hace la subestación y qué pasa después con esa infraestructura? ¿Qué oportunidad libera eso? ¿Es una subestación que va 100% al activo al minero o justamente esa subestación refuerza la red a nivel local, por ejemplo, para la comunidad de ahí? Están las dos vías realmente, en el sentido de que uno puede pensar su subestación para que tenga barras de posición y decir, bueno, yo saco acá al barrio, ¿verdad? Eso muchas veces, hoy con la ley de crédito energético que falta que se regule, hoy todavía no lo podemos hacer. O sea, por más que una empresa hoy quisiera hacer una barra de posición en su subestación privada para alimentar todo el barrio alrededor, hoy no es legal eso todavía. Pero están las barras de posición en varias subestaciones privadas para alimentar a la comunidad. Y como bien decía Juanjo y ya lo dijo Víctor, nosotros no son empresas que vienen con un aire de quedarse para siempre. ¿Por qué? Por el ciclo del negocio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la estructura, con la infraestructura electrointensiva? Es que sirve una subestación, sirve 60 años. Hay que hacerle un mantenimiento. Y si en 40 años estamos haciendo robots, en 40 años solamente tenemos barrios donde había subestaciones, esa subestación va a seguir alimentando, ¿verdad? O sea, lo bueno es que se construye algo que puede servir, voy a usar la palabra pero para que se entienda más patrimonialmente a la comunidad el día de mañana cuando esa industria ya no esté, ¿verdad? Como dijo Víctor, 31 de diciembre de 2027 fenecen el contrato de estas 41 empresas que hablaba Juanjo. No sabemos qué va a pasar, pero esa infraestructura
queda, y no quiere decir que las familias van a tener que mover adentro de uno de los contenedores donde había minería, simplemente es cambiar ajustar unos cables y alimentar a la comunidad. Y como hoy estamos hablando, si no me equivoco, de 7 subestaciones privadas que podrían alimentar a más de 350.000 domicilios el día de mañana, ¿verdad? O sea, todo depende de cómo se regule esta ley de crédito energético, que nosotros también, si bien el primer leitmotiv de nuestra industria no tenía que ver con las energías renovables, somos también los que hemos hablado de los grandes proyectos de energía renovable, porque comprendemos que Paraguay, es contraintuitivo lo que voy a decir, hoy tiene que usar toda su energía disponible para estar listo para el apagón que se viene, ¿verdad? ¿Por qué hablo de usar hoy toda la energía disponible? Porque eso va a permitir que a la ANDE, en lugar de 350 millones, le entren 600, 700 millones de dólares por año. Va a permitir que empresas, nosotros cuando le dijimos a nuestro grupo inversor, al grupo inversor de una de las empresas aquí, hey, necesitamos 100 millones o 150 millones de dólares para hacer una planta fotovoltaica muy grande que va a alimentar a los barrios que están aledaños a Asunción, a las comunidades allá de Asunción. Me dijeron, ok, dale, no hay problema. O sea, el dinero está. El dinero no viene en forma de préstamo reembolsable por organismos ¿verdad? Que son los grandes enemigos también de los países en vía de desarrollo. Viene por inversión directa de gente que ya está invirtiendo en el país, ¿verdad? Y hay que dejarle nomás, en el buen sentido, jugar, de decir que la ANDE, que ya lo hemos hecho, ¿verdad? La ANDE, el Ministerio de Industria, diga, necesitamos 1 gigavatio de energía renovable en algún lado. El dinero privado va a aparecer si nosotros dejamos de exportar energía a Brasil. Porque ahí vamos a hablar de otra cosa. Porque a nosotros, a la electrointensiva, le dicen, pero espera, ¿cuántos cánceres estás curando? ¿Cuántas vidas estás salvando? ¿Cuántos hospitales construiste? Pero ¿qué más nos genera venderle energía a Brasil? Solamente nos genera plata y menos plata que la electrointensiva. Y la gente sigue defendiendo a la caipiriña, ¿verdad? O sea, eso es ridículo. Hoy venderle a Brasil, siendo un país en vía de desarrollo, es traición a la patria. Cada megavatio que se va a Brasil es traición a la patria. Yo quiero corregirte nomás porque no es una venta a Brasil, ¿verdad? Es una sección que le hacemos, ¿verdad? Porque venta suena como que ganamos dinero. Claro, perdemos, perdón. Venta suena como que realmente Paraguay tiene, o la ANDE misma cuando termina cediendo lo que tenía que haber consumido, ¿verdad? Le está dando y ganamos dinero, pero no, la verdad es que... Ahí yo voy a salir un poco brazuca, ¿verdad? Pero ya. ¿Qué culpa tiene Brasil que nosotros no nos hayamos industrializado? Es que justamente nosotros lo que tenemos que dar es esa plataforma para que gente que quiera apostar al país sea... Yo quiero aclarar nomás porque como decías vos al comienzo también, la gente no conoce esto y la ignorancia energética que decimos también tiene que ver también con esto, ¿verdad? Porque la realidad es cuando el Paraguay no utiliza toda su energía, por un acuerdo que tenemos nosotros, le cedemos al Brasil para que el Brasil pueda consumir esa energía. O Argentina, si ellos tienen tanto. Bueno, en este caso hablo de Itaipú particularmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como no consumimos, el Brasil lo utiliza y termina vendiendo a sus industrias que tengan allá o lo que fuera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por esa cesión le pagan al Paraguay, digamos, un monto que son como $10 más o menos por cada megavatio. Sí, 16 y algo. 10, o sea, el 19,28 es el costo, ¿verdad? Pero es el costo, pero los $10 que el Paraguay recibe por sesión, ¿verdad? Es como que, bueno, listo, ok, tipo, gracias porque lo estoy utilizando yo, pero vos me lo estás dando, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué pasa? Solo para poner el contexto de vuelta, nosotros consumimos las subestaciones a $49. 49 es mentiroso, ¿verdad? Porque también te consumí un poco más por el tema del calor, los transformadores, todo eso va un poco más alto. Y las que son de líneas exclusivas están en $57, mentiroso también, a veces se va a 60 también. Entonces, ¿qué pasa? Si tu costo es 19,28 o $20, digamos, vos tenés $40 que realmente estás recibiendo por vender localmente a empresas como las que nosotros representamos, ¿verdad? Y ahí te corregía nomás porque para mí no es una venta, sino que es una sección que el Paraguay recibe. Lo que deberíamos hacer es, sí, venderle a las industrias que vengan, a las inteligencias que aparezcan y a la criptominería, que es lo más inmediato, digamos, ¿verdad? Solamente por eso. Eso es algo muy interesante porque no es que esperar 2 años de infraestructura, en 6 meses está operando 100 megas. 100 megas para adelante representa ¿cuánto? $4.5 millones mes. Más o menos, ¿verdad? O sea, siendo una tarifa interesante, la más exigente, la más cara del pliego tarifario de la ANDE, porque no hay otra, la única que tiene doble horario de punta. Entonces, ¿cómo conservamos? Y de hecho, a mí me encanta lo que están diciendo en el sentido,
que esto exige que a nivel país se tome posturas en nuevas fuentes de generación, porque hay que comenzar a pensar y no pensar, hacer. Y dos, que realmente se ve un poco la realidad, ¿no? Es que como se satanizó tanto la cripto viene a robarnos, y nadie sabe la cantidad de ingresos que fue por vía aduana, vía empresas paraguayas que estuvieron construyendo, aportando en aceite, en transformadores, en cables, porque inclusive creo que una de las industrias creó una nueva unidad Sí. en el tema de cables. Y eso, por ejemplo, nadie cuantificó, Pero, simplemente se... pero se satanizó también mucho, Sí. volviendo atrás, ¿verdad? Se satanizó mucho con el tema del robo de energía que había también. Acordémonos también de eso. Sí, Porque pues pasa, uno le puede culpar a las empresas buenas por las Sí. que están por eso robando. decía, vos hacías todo bien, vos tenías contrato, vos tenías, digamos, tus límites, vos no podías pasarte de lo que vos contrataste, obviamente, ese tipo de cosas, y de repente te encontrabas con zonas que terminaban, por ejemplo, consumiendo una energía, robando la energía, y desestabilizando toda la red, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Los barrios se caían, o sea, tipo, la energía se cortaba, habían cortes de energía y eso repercutía, y eso era lo que yo te hablaba hace 2 años más o menos, donde vos Sufría decías, mucho. todo lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasó también con eso también? Creo que se acabó todo eso, se reforzó la ley que existía, que hablaba de por robo de energía, prisión de 3 años o Sí, se pago de endureció el multa, castigo, se pago de endureció. multa. Eso se cambió a 10 años de prisión y sin multa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es como para hacer un poco Claro. recuento un poco de cómo fueron las cosas, por qué se satanizó, porque yo creo también que también esta charla también ayuda mucho a que la gente también entienda de que es una industria de minería que le está ayudando también al país generando trabajo, todo el tema de la parte de las inversiones, el consumo de la energía, o sea, todo eso también un poco también ayuda a que se entienda, ¿verdad? Eso quería aclarar nada más. Y también entender dos cositas. Si las condiciones se dan, ahora estamos en abril, antes del 31 de diciembre nosotros podríamos duplicar la fuerza de cómputo que hay en Paraguay, o sea, los data centers. Podríamos tener otro gigavatio, ¿verdad? Eso es lo rápido que es, lo rápido que es el deploy de esta industria, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, hoy tenemos 1 gigavatio, antes del 31 de diciembre podríamos tener dos, ¿verdad? Y la gente tendría más ingresos, se duplicaría o, no, o más del doble de todo esto que ya estábamos hablando a nivel económico. ¿Y qué pasa con esta fiebre de la inteligencia artificial que ojalá cuando veamos esto en diciembre tenga razón de que va a tener una depresión este año la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque está inflada en inversiones también artificiales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la minería? Y que la gente no lo tiene en cuenta. No viene Juan de los Palotes y arma un data center de inteligencia artificial. En todo el mundo, ¿quiénes son los que están haciendo los primeros data centers? O los mineros o las personas que tienen experiencia en minería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya manejamos el escalón anterior de esto. O sea, hoy vamos a hablar, Es un proceso. es un proceso de Es aprendizaje. natural que pase eso. Claro, yo siempre lo pongo para que la gente entienda como el caso del Super Nintendo, ¿verdad? Vos tenés tu Super Nintendo y estaba jugando Mario Bros, sacás el cassette y pones el cassette de fútbol, ¿verdad? O sea, esa es la infraestructura. Hoy tenemos el Super Nintendo y algún día vamos a sacar la máquina minera y vamos a poner la máquina de inteligencia artificial. Faltan algunos cablecitos por ahí todavía, pero para que la gente entienda, o sea, la única persona hoy que podrían domar este aprendizaje en inteligencia artificial y que lo están haciendo en otra parte del mundo son las personas que tienen la experiencia en minería, ¿verdad? O sea, y eso no está comprendiendo la gente. A mí no me asusta que digan, no, se tienen que ir en 3 4 años. Muchos de ellos van a transicionar a inteligencia artificial porque son los más indicados en hacerlo, ¿verdad? No va a venir alguien que dice, no, hagamos el primer data center de energías renovables fotovoltaicas. No existe un data center en el mundo que funcione solo con energía fotovoltaica, por varios motivos, ¿verdad? Ni con respaldo de batería, ¿verdad? O sea, ni siquiera con respaldo de batería, ¿verdad? Así que los mineros son los que están hoy capacitados para llevar a Paraguay a esa fiebre que no terminamos de comprender de inteligencia artificial. ¿Me permitís? Voy a recordarle a un amigo y le mando un saludo a Gabriel Lamas. El lunes le escuché haciendo una disertación por un evento. Y estamos exportando conocimiento, capacidad de cómputo, mente en Paraguay. No solamente estamos consumiendo la energía y haciendo cripto. Realmente
hay un desarrollo que yo creo que es un primer paso para lo que se viene, porque se viene. Y un país chico como el nuestro, rodeado por monstruos como lo que tenemos alrededor, si no toma ya la posta, si no comienza a desarrollar, no le va a alcanzar más nunca. Y eso es lo que nos suele pasar. Los países en desarrollo siempre se caracterizan por comprar cosas caras ya no usadas. ¿Qué tal si nos decidimos, como ustedes en algún momento dado se decidieron, trajeron lo nuevo? Y tomamos realmente esa apuesta, pero necesitamos realmente que la acción la tome el gobierno dando una, no sé si llamarlo una cobertura, sino un apoyo. Pero la infraestructura está, la energía está. ¿Qué vamos a necesitar? Más energía. La ANDE que necesita, tanto. El ENIC que necesita, ¿qué necesita el Ministerio? Hagamos la infraestructura. O si no, esto que tanto nos estamos vanagloriando, y en algún momento nos llegamos a discutir con el ex ministro de Finanzas y Economía, era, ahora estamos bien, pero ¿y después? Perdemos el atractivo en 2, 3, 4 años. ¿Quién va a venir a invertir en un país que no tiene energía, que es transversal? Sin energía no hay desarrollo. No hay. Quiero agregar algo a eso. Esta mañana, antes de venir, estaba leyendo una estadística y por inteligencia artificial en 2025 se consumieron 485 terawatt hora a nivel mundial. Se estima que para el 2030 va a subir esa cifra a 800 terawatt hora, pero el consumo está en un 80% entre Estados Unidos, Asia y en parte Europa, ¿verdad? E incluso en Estados Unidos ahora ya los propios data centers ya se conectan a plantas, por ejemplo, de gas natural o distintas fuentes para no depender de la red por el impacto que pueda tener en la red, ¿verdad? Latinoamérica, en 2025 se estima que consumió 3.5 terawatt hora en data center y que esa cifra va a subir a 5 para inteligencia artificial, ¿verdad? Este mundo. Para poner en contexto, corregime Víctor, Paraguay el año pasado creo que consumió 27 terawatt hora a nivel país, ¿correcto? No tengo el valor exacto, pero Y son 27, sí, 27.000 gigawatt hora más o menos, sí. Y entonces con lo que estaba mencionando y que vos decías, Bruno, también que justo esta semana hablamos un poquito en LinkedIn de eso, es como, ¿cuál es el escenario al que hay que apuntar? Porque yo escucho muchísima hype en Paraguay acerca de inteligencia artificial y eso que a mí me preocupa es que vengan, que le demos una cifra, 1.000 millones de inversión en un data center, que 2.000 millones en esto, pero realmente una vez más no entendemos de qué estamos hablando. Y vos mismo dijiste, no entendemos el impacto que hay con eso. Porque un caso que vos mencionaste muy bien es, y Juanjo vos también, los criptos sí pueden ser aliados de la red en decir, che, bájame un 30-40% ahora o reducir tu consumo optimizado, por favor, acorde a la red, a la demanda. Mientras que la inteligencia artificial es, si hay un corte, si bajo, yo te multo. O sea, la empresa clienta de data center de multa al data center y ese data center va a tener que trasladar ese costo a algún lado, va a tener que tener un contrato con la ANDE o algo. Entonces, nosotros como país hoy en día, ¿cuál sería el escenario al que hay que apuntar? ¿Qué tenemos que lograr en cuanto a, esto va para los tres, en cuanto a infraestructura, pero también en cuanto a leyes, en cuanto a desarrollo? ¿Qué tendríamos que pretender y cómo Paraguay puede crecer a través de estas industrias? Siguiendo esta tendencia global que estamos viendo, siguiendo las inversiones que estamos viendo. ¿Cuál es tu... De acá a 4 años nos sentamos de vuelta y charlamos. ¿Qué te gustaría que podamos decir? Muy buena pregunta. Primero, creo que sí tiene que haber más seguridad para el país, ¿verdad? De asegurar de que, como lo que hoy nos está pasando, ¿verdad? Es decir, bueno, voy a pagar un barrio para que funcione esta industria porque me pague porque hay multa. Eso es obvio. O sea, yo no quiero que se vaya la luz en mi casa ni en la casa de nadie. Pero que se cuiden la inversión. Pero que se cuide la inversión. Hacerle. Por eso ahí tiene que haber una ingeniería de conversación y que hay que pensar. Por eso estoy muy de acuerdo contigo. Por suerte, muchas de estas empresas que están diciendo que van a venir, mentira, ¿verdad? Ojalá alguna sea cierto, ¿verdad? Ninguna tiene, al menos de las que yo he visto en las noticias, ninguna tiene prueba de trabajo, que es algo fundamental en Bitcoin, ¿verdad? O sea, hay empresas que nacieron hace una semana antes de venir a presentar, ¿verdad? Creo que el gobierno ahí debería cuidar más con quién se reúne, ¿verdad? Y se lo digo, muchos de ellos son amigos míos. Y por otro lado, hay algo súper interesante, digo que, perdón, si no sé si desvío o no la pregunta, ¿verdad? Pero tengo TDA. El año pasado a nosotros nos modularon 836 horas, que son 31 días, 31, algo días. Decirle a cualquier industria en Paraguay, vos no vas a hacer tu galletita un mes, o vos no vas a hacer tu transformador un mes.
el grito O sea, al cielo. 31 feriados. 31 feriados de corrido. Tirarle a Enrique Duarte y se... ¿Entendés? O sea, nosotros no salimos a quemar nada, no le pegamos a nadie, no le denunciamos a nadie. Son, entre comillas, las reglas del juego, pero esas no son las reglas tampoco, porque la ANDE por contrato nos puede modular hasta 300 horas por año. Nos modularon 800, no pasa nada, porque algo que decía Juanjo, que muchas veces pasa desapercibido también y como estamos satanizados no lo leen. Nosotros hemos hecho un proceso de aprendizaje con el gobierno y por eso tenemos muchísima más paciencia que otros sectores, ¿verdad? Juanjo lo dijo de manera mucho más sutil, ¿verdad? Pero esto de la subida de precio. Nosotros obviamente nos enojamos cuando subió el precio, hemos pasado muy mal porque nuestros colegas, nuestros amigos, nosotros mismos nos hemos fundido o hemos tardado más en devolver dinero que hemos prestado, pero comprendemos que hay un proceso de aprendizaje porque el primer contrato electrointensivo de 100 megavatios en la historia de Itaipú, en la historia de Paraguay, lo firmó una empresa minera, o sea, el primer contrato de Paraguay, ¿verdad? Se construyó el primer data center de 100 megavatios de América Latina. Nadie le entregó el premio comunero que le entregan a, no sé, a cualquier Juan de los Palotes también, ¿verdad? Por empezar a desarrollar realmente el país. Y todos están reticentes a esto cuando, a mí me impresiona porque muchas veces cuando se hablan de estos temas, la ley que hablábamos, muchísimos diputados, senadores, ministros, no ministros, son mineros, ¿verdad? Y parece, parece que no quieren admitir que son socios de un club, ¿verdad? Para decir club, ¿verdad? Muchos que levantan y dicen, no, hay que hacer que se vaya. Ellos son mineros, ¿verdad? ¿Y por qué no se aparenta? O sea, yo no tengo vergüenza en ningún círculo social de decir, hey, yo hago minería al revés, estoy orgulloso de lo que he construido y ojalá lo siguiente que construya sea igual de bueno para Paraguay de lo que fue la minería. Me gusta el venenito que a veces lanza Bruno. No, lo que vos decías, Nico, más sobre el tema es que esperamos también nosotros, por ejemplo, es no va a quedar otra que educar, porque a quienes tienen que empezar a reglamentar y a poner las leyes, no entienden de esto. Este es un trabajo súper frustrante, tener que ir a explicarle a alguien algo tan básico, pero que terminen de entender, por ejemplo, y que si ellos realmente no entienden esto, jamás van a poder hacer un proyecto de ley que realmente beneficie, porque vos podés hacer toda la proyección, vos podés decir sacaba la energía, vos en 2030, pero en la realidad si vos no le estás explicando realmente cómo funciona y que ellos entiendan y que realmente puedan sentarse en algún, no sé cómo le llaman ellos, pero tienen comité, no sé cómo se llama, tienen ahí Comisiones. comisiones, ¿verdad? Si ellos realmente no entienden, esto no va a funcionar. Entonces es una pelea que al final muchos de nosotros terminamos diciendo, bueno, esta batalla la vamos a librar nosotros en el sector privado y vamos a hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Entonces tratas de olvidarte un poco de todo lo burocrático que existe y ahí decís, oh, bueno, listo, ¿qué tenemos que hacer para esto, para que funcione? Y bueno, listo, como se hace en cualquier negocio, ¿verdad? Empezar a planificar, a ver con quién, cuál es tu equipo que vas a empezar a tener, con quién va a empezar, quién es tu vendor, quién le va a empezar a comprar. ¿Entienden, verdad? O sea, yo creo que realmente tiene que ir un poco a este tema educativo, este tema cultural sobre lo nuestro y sacar un poco esa ignorancia energética que existe también y colaborar también nosotros, que muchas veces es lo que nos toca como cámara, ¿verdad? Como cámara, por ejemplo, tanto la de FinTech o la nuestra, la de minería de activos digitales, nos toca ir a hablar, a enseñarle. Por ejemplo, hace poco estuvimos, hace menos de un mes, estuvimos reunidos en la de NIT, por ejemplo, explicándole realmente porque hay una normativa nueva, no hablamos de ese tema porque no está un poco, digamos, en el tema, ¿verdad? Pero básicamente yo sí celebro de que aunque no tengamos una ley, vayamos teniendo, por ejemplo, un pliego tarifario de criptominería, Se formaliza. Sí, o sea, se va legitimizando lo que ya, lo informal. Porque no podemos decir que sea ilegal, es informalidad. Importantísimo lo que es. Claro, al no tener, por ejemplo, reglamentado en una ley, bueno, listo, ahí se volverá, digamos, tendrá más, digamos, ¿cómo te puedo decir? Ropaje legal, un contexto en el cual se pueda manejar y se pueda... Un marco, tendrá más marco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El marco es importante, porque si el marco existe, el que viene a invertir, el que todos estamos esperando que vengan a invertir, por ejemplo, viene a invertir con más seguridad. Sí. O sea, nadie quiere venir donde no existe un marco legal. Sí, el tributario es buenísimo, qué gusto, el día a día funciona, vengan todos.
Pero si en la realidad puedo decir, tengo que ir a poner $1.000.000 o $1.000 nada más, y vos no tenés algo que funcione, o te cambian la película en el medio, ¿verdad? Que te digan, por ejemplo, no, sabes que ahora te subimos, por más que se defienden diciendo que el contrato dice que te pueden subir. Claro, el Sí. contrato de alquiler en tu departamento dice que te pueden subir, ¿verdad? Al año o lo que fuera. El tema es que uno te espera que te aumente un 50%, Claro. ¿entendés? O sea, aparte es consensuado, un contrato de alquiler es consensuado. O sea, en este caso, recordémonos un poco de esa batalla también, un poco fue algo tipo, apareció un cambio y ya está. Chúpense. Entonces, claro, ¿y cómo vos le decís a un inversor que tenés, ¿verdad? Termina yéndose a un mercado donde consiga $40 la energía. Y vos me vas a decir, ¿para dónde se va? Y se va a cualquier lado. O sea, y te vas a Oman y te vas Hay mucha migración. Claro que sí, por supuesto. Muchos abandonaron. Muchísimo. Ahí están esas 30 empresas que hablamos al comienzo, esas son empresas que se fueron. Hay empresas que están en Brasil comprando energía paraguaya en Brasil más barata que en Paraguay. O sea, eso es contranatural. Inaudito es, ¿verdad? Pero hay empresas que se fueron a Bolivia y en Bolivia terminan yéndose a usar, por ejemplo, otra vez el tema, o sea, el gas. No están usando, por ejemplo, la energía limpia que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, creo que Paraguay tiene la chance de poder hacer que esta gente venga por muchos factores, desde la parte, digamos, también tributaria, por supuesto, y la parte fiscal es la parte un poco más importante porque hace que uno como empresario también pueda decir, ok, este país tiene todas las condiciones necesarias para poder venir a invertir, ¿verdad? Pero sí, se fueron a otro lado, ¿entendés? ¿Y vos qué podés decir? Nada, así como si vos estás vendiendo a 57 el megavatio y en Bolivia te ofrecen a 40, Sí. o en Oman te ofrecen a 40. Pero sobre todo hay volviendo a ese punto que mencionabas, y coincido plenamente, y creo que eso lo podemos expandir incluso a nivel país, y volviendo con lo que vos decías, Bruno, también, de que en Paraguay la narrativa siempre fue, vengan, vengan, hay energía de disponibilidad, hay 10 de 10, pero el tema de tener esa energía tan barata ya llega a un punto en el cual es contraefectivo, porque se convierte en como si te quiero vender un teléfono y el teléfono va de 1000, si te lo ofrezco a 800, decís, ah, qué buena propuesta. Si te lo ofrezco a 300, decís, bueno, ¿cuál es que haya trampa acá? Y eso es una realidad que se puede notar en Paraguay en cuanto a infraestructura energética al menos, y expandiendo ya más allá de energía eléctrica, también pasa lo mismo con biomasa, por ejemplo. Es que viene una industria que podría instalarse acá, lo que decías, cuál es lo que es la fila de industrias que quieren venir. Y yo creo que Paraguay está en un mapa de decir, puede ser una opción por lo tributario, por los costos, pero después vienen los tipos y quieren conectarse, no te puedes conectar, no hay disponibilidad. Quiero trabajar, no hay infraestructura, no hay. Entonces, realmente, y por eso le hacía la pregunta, ¿cuál es una proyección y cómo, por ejemplo, Paraguay necesita desarrollar pistas de aterrizaje para proyectos de inversión, que sean industrias electrointensivas, industrias manufactureras, maquilas, sea cual sea, pero entonces, obvio que necesitan para la criptominería o en general los data centers son marco o sea, una reglamentación, leyes, mejor infraestructura. ¿Es hoy en día un cuello de botella para la industria o eso justamente es algo que ustedes pueden asumir? ¿Y qué más se necesitaría entonces para realmente fomentar eso? Mira, hay dos cosas que quería decir. Una de ellas es que, como ya hablaba del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Yo creo, no me ha tocado experimentarlo desde otro sector, ¿verdad? Pero el proceso de aprendizaje y la paciencia que han tenido mis colegas. Nosotros hay ministerios o oficinas del gobierno que ya ni tenemos que mostrar nuestra cédula. Piensan que somos funcionarios de tantas veces que nos vamos para hablar con la gente. No nos tenemos ni que anunciar porque estamos 2 o 3 veces por semana, ¿verdad? Ya nos están por poner un cartelito con nuestro nombre en el estacionamiento, ¿verdad? Y ese proceso es muy desgastante. O sea, yo quiero estar más tiempo dedicándome a mi empresa, a mi familia, a las cosas que me gustan, pero bueno, hay un proceso donde nosotros estamos dispuestos a ayudarle o de construir junto con el gobierno, ¿verdad? Porque hay algo que pasa, nosotros no tenemos energía gracias al gobierno, no tenemos rutas gracias al gobierno, no tenemos energía de ruta pese al gobierno, ¿verdad? Porque la iniciativa privada es la que ha sacado, o sea, nosotros tenemos dos partes de la historia de las residentas, ¿verdad? Que bueno, las mujeres como que es iniciativa privada también, ¿verdad? Pero después ha sido la iniciativa privada la que ha levantado el país, ¿verdad? Y la que va a seguir levantando el país. O sea,
un gigavatio de energía, iniciativa privada. La ruta mejorada, iniciativa privada, alianza público-privada. O sea, el gobierno tiene que dejar de escucharse a sí mismo y empezar a escuchar a la gente que está haciendo, ¿verdad? Que con todo el margen de error que podemos tener, ¿verdad? Pero ¿quiénes están haciendo subestaciones? Nosotros estamos haciendo subestaciones. ¿Quiénes están haciendo centro de datos? Nosotros estamos haciendo centro de datos. ¿Quiénes están haciendo otra industria? A ellos hay que escucharles, no a personas que estudiaron en algún lugar cómo tiene que hacerse una industria, a las personas que están haciendo, ¿verdad? Y ahí quiero dar nomás un caso súper interesante de que un joven de Villarrica, ¿verdad? Que vendía hielo cuando era chico, a los 7 años, después fue un nerd informático que le gustaba jugar, terminó siendo el que armó nuestro centro de datos, en el primero de 100 megavatios de América Latina, ¿verdad? Le conocen todos, Christian Katz, ¿verdad? Sin tener formación en una gran universidad de Estados Unidos, en una cosa, es una persona 100% empírica, un guay con todas las reglas. Hoy está como vicepresidente de tecnología en una empresa en Estados Unidos, en el mercado más competitivo del mundo, en un data center, ¿verdad? O sea, vuelvo a decir esto nomás por lo que decías de la exportación de talento, de mente y de lo que podemos esperar. Nosotros podemos esperar que esos jóvenes de Villarrica, donde sea, que tienen una inquietud en esta nueva tecnología, en este nuevo sector, donde las reglas no son las normales de otros sectores, que puedan salir adelante y que puedan desplegar su potencial, ¿verdad? O sea, a mí eso es lo que me llena nosotros, yo te digo, otra de las grandes estafas que hemos tenido como paraguayos, el bono demográfico. El bono demográfico ya murió y tenemos gente, como no se invirtió en educación lo que se tenía que invertir, tenemos gente que el 80% de los paraguayos que están en blanco trabajan por salario mínimo como un aspiracional, no como un piso, como un techo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bono demográfico fue una gran estafa también, ¿verdad? O sea, lo que yo puedo esperar y lo que quiero y la promesa que pueden traer estas industrias es gente que se pueda formar, que pueda salir un técnico minero. Nosotros teníamos un muchacho que hacía monchis, ¿verdad? Que llevaba cosas. Un técnico minero gana 7 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, probablemente gane más que todo el resto de su familia que trabaja, ¿verdad? Pero, ¿y cómo aprendió a ser técnico minero? ¿En qué universidad? No, aprendió ahí en el taller con nosotros, ¿verdad? O sea, a mí eso es lo que me llena de emoción con respecto a la tecnología primero y segundo con lo que está generando la industria electrointensiva en Paraguay, que no lo he visto, como digo, si alguien me dice, sí, también alguien que estaba haciendo otra cosa, hoy gana 7 millones de guaraníes haciendo eso, me encanta, ¿verdad? Pero es desde mi experiencia personal lo que yo estoy viviendo hoy con las electrointensivas. Me encanta lo que escucho. Me encanta ver la apuesta a nivel país. Me gustaría que las autoridades tomen las acciones, no las ideas, ni se formen comisiones que son necesarias. Eso nos pasa a nosotros con nuestra reglamentación de la ley de energías renovables no convencionales, la que están un sinfín de empresas esperando la oportunidad de venir a invertir. Y yo creo que una de esas que tiene la musculatura financiera suficiente son justamente las empresas que hoy quieren venir en electrointensivas, sea cual sea, cripto, data, IA. Y hay que darle la oportunidad al privado de invertir en eso y que fortalezca lo que es el sistema interconectado o red nacional eléctrica, porque yo soy un ex funcionario grande, 20 años estuve grande, no tiene la capacidad de gestión. De hecho, esta presidencia tiene el récord de 380 millones de dólares de ejecución presupuestaria en un año y necesita 750. O sea, realmente hay que apoyar, y no hablo de privatización, sino hablo de la participación privada para fortalecer el sector energético que necesita un país que realmente quiere no solamente ser hoy el objeto del deseo de inversión, sino mantenerse ahí. Porque hoy somos la Dubái, ¿verdad? Así nos dicen, la Dubái, con todas las luces y las sombras pero Paraguay necesita liberarse. Queremos un Ministerio de Energía, queremos estructura acá para que el privado pueda desarrollarse y cubrirse su inversión, porque empresas como la que vos estás armando de 100 megas no viene para 2, 3, 5 años, viene para quedarse. Y la cripto nunca fue tomada como una industria. Entonces, posiblemente si esto no continúa, va a migrar a otra unidad de negocio, sí que sea considerada industria, pero va a exigir una demanda. Pero no tener energía. O sea, la cripto no es el problema. La IA no es el problema. El data center no es el problema. Sino darle la suficiente musculatura
y las personas que estén tengan la circunferencia escrotal suficiente como para tomar esas decisiones, ¿verdad? Que acciones. Hoy, tu cámara, Juan, ¿qué necesita? O sea, ¿cómo mantenemos eso? ¿Cómo podemos traer a los que se fueron? Porque muchos se fueron, hablaron de 30, 35 megas que se fueron. Son un No, buen 30 contratos. contrato, perdón. 30 contratos. Entonces, ¿cómo volvemos a atraerle a esa gente? ¿O cómo le mantenemos a los que están? Sí, más que todo es eso, ¿verdad? Porque el que se fue ya por precio a otro lado, no sé, vos te vas a cualquier comercio que te da mejor servicio, existen reglas, Tipo Schumann. cumple contigo. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a volver, verdad? O sea, una vez que le fallaste, le fallaste. Y yo digo, y que conozco a muchas de esas empresas, ¿verdad? Que encontraron una reglamentación en otro país. Vos hablabas de Brasil, yo conozco casos de Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Y casos de Brasil donde estas empresas generaron trabajo, generaron ingresos para ellos mismos también, por supuesto, después de dejar todos los peajes que hay que dejar de los impuestos, ¿verdad? Pero también conozco casos, por ejemplo, que invirtieron en otros rubros. Invirtieron, por ejemplo, también en campos y en ganadería. Y yo le digo a esta gente, le digo, pero espera un poco, pero vos no sabías de Paraguay, que la mejor carne que tenemos es acá y cosas así. Me dicen, no, pero espera, Juanjo, me dicen, en Brasil nos abrieron las puertas, tenemos cuenta bancaria, tenemos todo, nos reciben con abrazo. Ay, pero está pagando 35, 40, 50% de impuestos. No importa, Pero no me pegan todos los días. funciona, me dice, pero funciona todo, me dice. Claro. Funciona todo, como funciona todo. Yo me quedo ahí. Es más, ahora estamos abriendo operaciones en Uruguay porque la carne, porque no solamente, escuchen esto, no solamente compraron el campo, no solamente compraron el ganado, compraron frigorífico. O sea, están cerrando el círculo de otro negocio paralelo, gracias a que obviamente también tuvieron eso y bueno, ahora se van a Brasil a continuar con este negocio, ¿verdad? Y Paraguay, todo ese tipo de cosas que se pierden, ¿verdad? Que hoy no podés como que cuantificar, salvo que te cuente yo una historia de uno, ¿verdad? Pero muchísimos. Y de vuelta, lo que queremos realmente es que ¿cómo hacemos esto? Y es muy difícil pedirle que bajen el precio de la energía. Eso es muy difícil porque la ANDE ya cuenta con esa tarifa técnica y te justifican diciendo esto es lo que debería hacer. Y yo te creo, ¿verdad? Salvo que realmente me estés mintiendo y que estés diciendo simplemente, bueno, a vos no te puedo más bajar y voy a seguir subsidiando acá esto y en mi análisis es la manera que tengo para poder compensar y no subirle tanto la energía. Yo creo que hay que subir la energía. No puede ser que 20, 25 años hace que fue el último, Sí. el último cambio de tarifa en el residencial y que no haya un aumento. Cuando vos hablas, por ejemplo, con gente de otros países, te dicen, vos hablabas de esto al comienzo, es imposible que no se haya reinvertido en nuevas energías Claro. alternativas. O sea, es imposible. Vos decís, por ejemplo, yo me acuerdo, amigos míos uruguayos, por ejemplo, me decían, $37 el megavatio es un regalo. En Uruguay creo que estaban 150 y 200 más o menos dólares, ¿verdad? Pero te decían, ¿por qué ustedes tienen así de barato? Es tan simple porque ustedes no hacen reinversiones. O sea, ustedes deberían estar haciendo reinversiones. Claro, nosotros hacemos en la costa, dicen ellos, tenemos toda la parte eólica, ¿verdad? Tenemos toda la parte fotovoltaica, o sea, todo este tipo de cosas. Y voy a decir, claro, tiene tanto sentido que, pero nosotros nos dejamos con los vasos caídos, no hicimos nada. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Cuando no hicimos nada. Entonces, claro, si hubiera reinversión, el costo de la energía debería ser más alto. Nosotros en las casas no deberíamos estar pagando algo, pero no ofendemos. Si a nosotros nos dicen que nos van a subir la energía, Sí, nos ofendemos. Como si nosotros somos dueños de Itaipú. Claro. ¿Entendés? Ese es el racional de la gente que... Debería ser gratis. Sí. Tiene que ser gratis, tiene que ser, ¿entendés? O sea, pero la realidad es que deberíamos un poco también entender un poco también cómo funciona esto. Por supuesto. Yo creo que vos sabes mucho más que nosotros de todo lo que tenga que ver con energías, ¿verdad? Pero hay que también explicarle a la gente de que es así como funciona, ¿verdad? Pero bueno, es un detalle, es una pelea un poco ya... tiene que darse muchas otras condiciones, la economía también debería también ir cambiando, mejorando, y es un huevo y la gallina, ¿verdad? Pero hay que comenzar. Hay un tema ahí que es la construcción de posverdades, ¿verdad? Que tiene que ver con decir algo tantas veces hasta que la gente lo crea o construir una verdad desde verdades a medias, ¿verdad? Nosotros todos los que estamos acá crecimos con Paraguay, un gran productor energético. Es un gran productor energético, cierto, me va a contradecir eso. Energía barata que estaban hablando.
ya es una verdad muy a media, ¿verdad? Nosotros obviamente estamos en el sector, hay 23 territorios con disponibilidad energética hoy en el mundo que están más baratos que Paraguay y tienen disponibilidad también. No el volumen que tiene Paraguay, pero si yo quiero ir y poner un pequeño data center o lo que sea, hay 23 lugares más baratos que Paraguay, ¿verdad? Y para la empresa tecnológica, a mí me da lo mismo si estoy en Oman, en Qatar, en Etiopía o en Asunción, ¿verdad? Esa es una de las posverdades, ¿verdad? La energía en Paraguay es barata, no es cierto, ¿verdad? Para el sector electrointensivo, no es cierto, ¿verdad? La otra es en el fútbol. Le pregunto a usted, ¿qué posición es lo que se celebra cuando ahora nos vamos al Mundial después de 16 años? Si Paraguay, ¿en qué posición vamos a celebrar nosotros? Uno quiere salir campeón. Nadie se acuerda del segundo Francia. O sea, nos acordamos solamente para los chistes, ¿verdad? Pero si uno sale quinto, sexto, noveno en el Mundial, no celebra, ¿verdad? Y Paraguay nosotros nos hemos criado como el gran productor energético. No estamos ni en los 20 países de mayor producción energética del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que celebramos? Lo que yo quiero entender. O sea, Mayor exportador. Que yo lamento tanto ese título. Me hubiese encantado de ser el mayor consumidor per cápita. bueno, ahí está. O sea, y hoy ser mayor exportador es como decir, ah, mira, soy el mejor cornudo de la región. Porque Sí. exportar energía en nuestra situación actual es un fracaso. Es un fracaso. Que China, porque hay algo súper interesante que cambió, que China se convirtió en el mayor exportador hoy de energía renovable del mundo, porque ya se consideran los paneles solares como exportador de energía, que es algo que en la cabeza no entraba antes, ¿verdad? Porque uno dice, espera, energía es cuando vos mandan un cable, ellos mandan en una caja energía renovable, ¿verdad? Porque vos vas a después poner tu panel, ¿verdad? Pero nosotros ni siquiera ya somos, o sea, ni siquiera entramos a los premios ahora, ¿verdad? Pero sí quedamos en ridículo porque un país en vía de desarrollo tiene que usar todos sus recursos disponibles, ¿verdad? O sea, en Paraguay dice, yo no entiendo cómo no estamos, deberíamos celebrar más que el mundial, que en Paraguay hay uranio, ¿verdad? Porque el futuro es nuclear y deberíamos agarrar y empezar a buscar como loco ese uranio y empezar a construir plantas nucleares, pero la gente piensa, no, Chernobyl, Fukushima y no sé qué cuánto, Hiroshima, Nagasaki, o sea, mete cosas que ni siquiera tienen que ver, ¿verdad? Y dicen, no, vamos a seguir nomás con Itaipú, ¿verdad? Itaipú se acabó. Y la gente no se despierta de ese mal sueño de que Itaipú se acabó y tenemos que empezar a hacer algo para no volver a decir, no, ¿sabes qué? Mamá, anda y prende el brasero para cocinar, ¿verdad? O sea, no, tenemos que seguir teniendo energía y tiene que seguir mejorando nuestra calidad de vida porque el consumo energético es calidad de vida y que ojalá las casas en Paraguay puedan consumir cada vez más energía. Hay una frase que es muy interesante que es un país rico, un país que consume energía. Y vos ves países como Islandia, por ejemplo, que tienen una población muy reducida, pero que consumen 50, 60 veces más energía per cápita que Paraguay, con la geotermia, ¿verdad? En data center, en distintas industrias. Y ahí yo coincido plenamente contigo, es que, y volviendo a lo que vos decías, Juanjo, hay un tema que la gente no dimensiona lo difícil que es producir energía. Entonces vos si tenés Itaipú, y sí, es una de las represas más potentes del mundo, sí, pero hablamos de un país entero. No existe otro país que use, o sea, una sola fuente de energía para casi todo un país. Mencionaste Etiopía y supongo que hablas por el caso de la represa que hicieron, que es la represa más grande de África. Esa represa es la más grande de África, que en Etiopía es un tercio de la potencia que tiene Itaipú. Y entonces nosotros ni dimensionamos ni el tamaño de Itaipú, ni lo que representa, ni el potencial que tiene, lo difícil que es. Y también, una vez más, hablando ya de nuestro tema de energía, es que una represa depende de un caudal de agua. Y ese también tiene una fluctuación. Hubieron años en el cual Itaipú hizo más de 100 terawatt-hora en el año. Ahora promedio está en 65. San Paraná le llamo yo. Pues toda nuestra riqueza energética está sobre Está el mar. ahí. Entonces, y por otra parte, vemos un crecimiento en consumo de recursos fósiles, vemos en biomasa, vemos que se estanca en la matriz, o sea, crece un poco la parte eléctrica, pero no tanto en comparación a otra energía otra vez, porque no nos apropiamos eso. Lo que vos decís, nos vemos que eso es una fuente de riqueza y de desarrollo. Y con lo que vos decís de nuclear también hay un punto que es clave ahí. Yo coincido, necesitamos más energía y vamos a necesitar toda energía posible. Sin embargo, ahí lo que está pasando ahora, metemos IA, metemos nuclear, metemos varias conversaciones, panel solar, partimos de un analfabetismo energético tan fuerte que no entendemos nada de lo que estamos hablando ahí. Y es como, buenísimo, vamos a meter una central nuclear en Concepción y con el panel solar que... Vamos a ordenar un poco la cancha y poner una prioridad. ¿Quién consume qué?
cómo, por qué necesitamos, por qué tiene que subir el precio y a sincerarnos un poco como país. Pero eso tendría que ser algo como lo que mencionaba Tucumán con el Limón, que en la escuela no te dan que explicar la historia de Itaipú, pero explicar también lo difícil que es y lo relevante que es la energía en el futuro, ¿verdad? Y es una conversación que efectivamente los criptomineros trajeron a Paraguay y decir, che, gente, acá tienen una riqueza, úsenla, ¿verdad? Pero cómo construimos sobre eso y cómo el país evoluciona sobre eso es nuestro desafío. Pues aquí esa es una charla que por lo menos de la PER venimos del año 2011 más o menos, tratando de socializar, darle a entender. Muchos dicen en Paraguay no hay nada. Yo creo que es todo lo contrario, hay todo por hacer. Y lastimosamente las crisis son oportunidades, ¿verdad? Un tal Elon Musk dijo que la verdadera sequía no va a ser de agua, va a ser energía. ¿Vos te acordás de nuestra época? O sea, yo iba a hablar por mi edad, había una tele en la sala y lo que papá quería verse, y ya no, hay una tele en cada pieza, una notebook, una play, un aire, como hoy en día. Una casa de un pequeño gran consumidor, ¿verdad? Y nuestra calidad de vida está directamente relacionada. Nada que se te corte el internet, socorro tu hijo, ¿verdad? Entonces, realmente las necesidades que hoy tenemos han cambiado. Ojalá que las autoridades, yo estoy seguro que el Paraguay tiene una oportunidad todavía, pero este tiene que ser el año de las acciones, en las cuales tenemos que tomar acciones reales, no decir queremos, vamos, se forma comisión, no. Y reitero, hay que tener los huevos suficientes para tomar esa acción y hacer ya, si no, se va a escapar el tren, se va a escapar el vagón y vamos a estar corriendo detrás de trenes a leña. A ver, hace rato me encantó lo que dijiste, algo, se fue a instalar, ¿sabes qué me recordó eso? La madera que llevan de acá a precio por kilo y después nos vamos a comprar a Brasil muebles a precio de oro. Y nos está pasando y nos estamos dando el valor necesario, el valor agregado a lo que nosotros tenemos, porque Paraguay es un país inmenso, es tú, es mí, es nuestro Paraguay, inmensamente rico en energía y no estamos explotando nada, hay todo por hacer. Entonces, dicho esto, quiero que concluyamos en algo, un mensaje, un pedido de parte tuya, Juanjo, como para la gente que nos escucha, porque me pareció muy interesante el nivel de conversación para que todos podamos ubicar qué son, quiénes son, a dónde apuntan, que no era así, que es así, que saque sus conclusiones. Fue, para mí, yo aprendí mucho hoy, entre comillas. Me considero alguien que leyó bastante, pero agradezco la presencia de ustedes. Fue muy, muy enriquecedor. Algo que quiera decir, por Nosotros favor. vamos a seguir trabajando desde el sector privado que nos toca, ¿verdad? Y desde el gremio que nos toca también un poco también en seguir un poco dando nuestro tiempo, decir a Bruno, che, yo me quiero dedicar a mi familia, a mi trabajo, a mi empresa, pero la realidad es también de que si nosotros no hacemos algo tampoco esto va a cambiar, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir, vamos a tratar un poco de sacar esa frustración que tenemos también un poco y bueno, y seguir aportando desde el lado nuestro. Pero sí, como te decía también, Nico, es importante el tema de la educación. O sea, la educación a nuestros, digamos, líderes que son los que terminan ayudando un poco también en cada, digamos, sector del país de que se aprenda más sobre esto y que ellos puedan también trasladar todo este conocimiento a la creación de reglamentaciones, regulaciones, ¿verdad? Que ayuden a que se pueda utilizar esa energía que vos decís que tanto dicen que nos sobra, pero en la realidad que tiene que ser mejor aprovechada y ese es un poco el compromiso nuestro. Bruno. La patria es el otro, ¿verdad? Y ahí yo creo que lo interesante y el gran aprendizaje de todo este proceso es que nadie puede solo. Nosotros como empresarios no podemos solo, la asociación civil no puede sola, el gobierno no puede solo. Y yo creo que la esperanza está en que todos trabajemos juntos, ¿verdad? De que a mí en este momento, por ejemplo, Paraguay da buenas señales también, ¿verdad? Hay que decirlo eso. Lo que ha mejorado el trabajo del privado con la ANDE en los últimos 3 años, sin precedentes, ¿verdad? Yo, por eso, cuando se hace mal se dice y cuando se hace bien se dice también, ¿verdad? O sea, yo le felicito a la ANDE, su estación Valenzuela, un montón de cosas que han pasado y la apertura al diálogo que hay. Sigue el trabajo, no, que ya terminó, pero sigue, ¿verdad? Y después, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio. Hoy, gente, por primera vez que yo recuerdo en la democracia, altamente técnica en los puestos, ¿verdad? O sea, como digo, no viene el tipo que quizás estudiaron afuera, sí, varios de los ministros y viceministros, pero
gente de trabajo, ¿verdad? El ministro hoy de Industria y Comercio es un señor que viene del rubro industrial, es un joven señor. Sus viceministros, todos vienen del rubro al cual representan, ¿verdad? No son una cuota política. Eso es una muy buena señal. Esa es una señal que al empresario paraguayo le da tranquilidad, ¿verdad? No es otra vez, mira, este cachafá me tiene que representar. No, gente de trabajo, ¿verdad? Gente que ha demostrado que construye para Paraguay, ¿verdad? A mí eso me da esperanza por un lado y por eso digo que ojalá nos llamen cuando nos tienen que llamar. A mí, quizá para la política de agua de Paraguay no me tienen que llamar porque no es mi expertise y no es mi industria, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tema energético, que se siente la ANDE, que se siente Industria y Comercio, que se siente Hacienda, el gran jugador, Hacienda, vamos a decir bien, el Ministerio de Industria y Comercio, de Economía y Finanzas ha sido el gran ausente en toda esta conversación. Porque como digo, con el MIC hemos hablado y seguimos hablando. De NIT estamos hablando, estamos en diálogo. La ANDE estamos... El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que entrar también a esta conversación y también otros ministerios, ¿verdad? Pero el gran ausente en toda esta, y ahora que hubo cambio de ministro, ojalá que esa apertura al diálogo se pueda hacer, porque falta, porque como digo, si alguien viene a mí y me regala o me pone en mi empresa $2.000 millones en X cantidad de tiempo, creo que le voy a hacer caso, claro que le voy a abrir la puerta y no le voy a tratar como un criminal, ¿verdad? Así que ojalá que ese diálogo se abra, como digo, hay muchas buenas señales del gobierno, faltan otras y ojalá podamos trabajar porque, como bien decía, y lo creo, la iniciativa privada es la que va a levantar a Paraguay, pero la iniciativa privada trabaja en conjunto, sociedad civil, le necesitamos a la APER, le necesitamos a las otras asociaciones, por eso existe la CAPAMAL, la Cámara Paraguaya de Fintech, le necesitamos al gobierno y trabajemos todos juntos para sacar Paraguay adelante. Nadie puede solo y nadie puede ser el superhéroe acá del tema, ¿verdad? Trabajemos juntos y hagamos ese Paraguay tuyo, mío, nuestro, de todos, ¿verdad? Porque finalmente todos los que somos paraguayos, ¿verdad? Y queremos lo mejor para Paraguay. No es que de acá salgo de la entrevista y me voy en un avión a Dubái. No, yo vivo acá y mi familia vive acá. Invierto en Paraguay, no solamente en mi rubro. Eso. Nicolás, ¿qué te pareció un poco? Porque viste que salimos de contexto, no ahorcamos mucho de nuestro tema, pero se involucra. Y Sí. hoy estamos viendo la otra posición. Y es clave entender el punto de vista del consumidor, es clave, y como dije al comienzo también, creo que es una industria que fue satanizada, o sea, se usó como, o diabolizada como quieran verlo, pero es una industria también que no siempre se entiende, y creo que hay una confusión de conceptos muy fuerte en Paraguay, y ahí volvemos al punto inicial, que es, que vos decías, Juanjo, no hay otra, hay que comprometerse, hay que trabajar, hay que evangelizar, si queremos llamarlo así, hay que explicar y educar. Hay que mostrar las fuerzas de cada rubro y también hay que defender los intereses del país bajo distintas formas. Yo creo que al fin y al cabo esto entra en la conversación energética y una demostración más de que como país nunca tuvimos un plan al respecto y que ese es nuestro error número uno ahora mismo. Pero qué bueno ver que hay personas comprometidas que desde cada uno de su área estén dispuestas a poner hora, hombre, esfuerzo para justamente construir ese camino. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir dialogando y sobre todo seguir ejecutando detrás, pero mostrando o pintando una visión país ejecutable, alcanzable y coherente sobre todo. Tanto con las industrias que queremos atraer, las que tenemos ahora mismo que necesitamos proveer y por sobre todo la prioridad debe ser los paraguayos paraguayas que tengan acceso a una buena energía, a una buena calidad, a una seguridad energética. Lo que yo no quiero que pase es llegar a 2030, incluso antes, y se van estas personas que invierten, o ya no hay negocio para los que están acá que invirtieron, y que seamos un país que, digamos, ¿te acuerdas? Ese país en Latinoamérica que tuvo excedente toda su vida y ahora es un apagón tras otro. No quiero llegar a ese punto, realmente. Mi motivación de día a día es evitar eso. Entonces, Importar energía. todas las industrias tenemos que trabajar juntos para llegar a eso, ¿verdad? No, que se cumpla la promesa que Paraguay es. Eso nomás, que se cumpla la promesa que somos como país. A mí me encanta, y ya te agradezco, Juanjo, Bruno, Nicolás, parte del equipo, por la presencia, por darnos un poco de conocimiento de esto, porque es interesantísimo. O sea, realmente hoy cambiamos un poco el formato de nuestro programa, de nuestro podcast, en el cual nosotros estamos escuchando el otro lado, ¿verdad? Nosotros siempre estamos con el tema de generación, venimos hace 15, 20 años anunciando que vamos a necesitar, que vamos, ahora ya no es que vamos, ya necesitamos. Y me quedo con una frase muy interesante. Ojalá que las personas que están
con la lapicera en la mano, y las que van a estar, les escuchen a estas personas que están haciendo cosas en el país, que realmente están apostando al país, que están invirtiendo en el país, están trayendo gente a invertir, no las que se fueron a estudiar qué se puede hacer, no, ya están acá, denle esa prioridad, denle esa posibilidad. Hay un equipo técnico muy bueno, lo dijiste vos, todo es perfectible, se ha mejorado, podemos mejorar, es más, debemos y tenemos que mejorar más y prepararnos para lo que se viene. Y este es nuestro Paraguay. Y tiene una gran oportunidad de mantenerse en esto. Entonces, les agradezco a todos. Esto damos por culminada nuestros podcasts y esperemos que en el siguiente podamos traer personas tan interesantes a hablar. Tenemos varios invitados ahí en mente y que el Paraguay sea lo que tiene que ser, lo que dice ser y lo que puede llegar a ser. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias.